A continuación, en Motores del Pasado, el Mercedes-Benz 450 Cell 6.9 de 1975. Pero primero, vamos con la intro. Bienvenidos a Motores del Pasado, el canal donde el rugido de los clásicos nunca se apaga. Hoy nos subimos a uno de los íconos más exclusivos, potentes y elegantes que haya producido Mercedes-Benz. Un sedán que marcó una era por su lujo sin concesiones y su descomunal rendimiento. Te hablamos del Mercedes-Benz 450 Cell 6.9, el buque insignia de la clase S durante los años 71, de los autos más sofisticados que salieron de Alemania en esa década. Pero no estamos ante cualquier sedán de lujo. Este modelo combinaba el refinamiento absoluto con un motor V8 de casi 7 litros, suspensión hidráulica, interiores de primera clase y una presencia que imponía respeto con solo verlo. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir su historia, versiones, secretos y por qué hasta el día de hoy el 6.9 sigue siendo un nombre que genera admiración entre coleccionistas y entusiastas. Coméntanos desde qué país estás viendo este video, si alguna vez escuchaste hablar del 6.9 o si lo llegaste a ver en persona. Te leemos abajo y como siempre, no olvides suscribirte para más joyas como esta. Historia. Para comprender la importancia del 450 Cell 6.9, primero tenemos que ubicarnos en el contexto de los años 70. En 1972, Mercedes-Benz lanzó una nueva generación de su sedán de lujo insignia, la serie W116. Esta fue la primera línea en llevar oficialmente el nombre Clase S o S-Clase, consolidando la filosofía de Mercedes de fabricar el mejor automóvil del mundo sin comprometer lujo, seguridad ni tecnología. Pero Mercedes sabía que había un público que no se conformaba con lo mejor, quería lo extremo. Y fue así que, sobre la base del ya refinado 450 Cell, la marca comenzó a desarrollar un modelo tope de gama que llevaría la experiencia de conducción a otro nivel. En 1975 nació el 450 Cell 6.9, equipado con una evolución del legendario motor M100 Unmin 8 de 6.3 litros, que ya había animado al imponente 300 Cell 6.3. En este caso, el bloque fue llevado a 6.834 centímetros cúbicos y se convirtió en uno de los motores más grandes jamás montados en un sedán europeo. Este modelo no solo fue el Mercedes más caro de su época, sino también uno de los autos más avanzados del mundo. Su sistema de suspensión hidroneumática, derivado del usado por Citroën, pero rediseñado por completo por Mercedes, ofrecía una calidad de marcha que parecía magia. Se nivelaba automáticamente, se adaptaba al peso de la carga y hacía que el auto se desplazara como sobre una nube. El 450 también fue el primer automóvil de producción alemán en ofrecer ABS, sistema antibloqueo de frenos, como opción a partir de 1978, una tecnología revolucionaria para su tiempo. La producción se extendió desde 1975 hasta 1981. En ese periodo, Mercedes fabricó aproximadamente 7.380 unidades del 6.9, lo que lo convierte en una pieza de colección muy codiciada hoy en día. Aunque fue diseñado como un sedán de lujo, el 6.9 tenía alma de deportivo. Muchos lo compararon con autos de alto rendimiento e incluso fue utilizado como auto de seguridad en la Fórmula 1 y como base para preparaciones deportivas por empresas como AMG. En Estados Unidos, el modelo ganó notoriedad gracias a apariciones en películas como Running o Lost Highway, y también fue el elegido por magnates, políticos, artistas y jefes de Estado
que querían lo mejor de lo mejor sin mirar el precio. En resumen, el Mercedes-Benz 450 CEL 6.9 fue un auto que rompió moldes, redefinió lo que podía ser una berlina de lujo y dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo. Diseño exterior. Hablar del Mercedes-Benz 450 CL 6.9 es hablar de una presencia que impone respeto incluso antes de que el motor arranque. Su diseño exterior fue una declaración estética de lo que debía ser un automóvil de lujo con alma de alto rendimiento. Aunque a simple vista su aspecto puede parecer sobrio o incluso discreto, la realidad es que cada línea, cada proporción, cada superficie fue pensada para transmitir autoridad, sofisticación y tecnología. El 450 forma parte de la generación W116, una plataforma que Mercedes-Benz introdujo en 1972 como reemplazo directo del W108 y el W109. En este caso, hablamos de la versión más larga de todas, la CEL, cuya L denota una batalla extendida para brindar mayor espacio a los pasajeros traseros. En total, el auto mide 5,06 metros de largo, lo que lo convierte en un auténtico sedán ejecutivo de proporciones majestuosas. A pesar de su tamaño, el diseño evita caer en lo ostentoso o sobrecargado. Al contrario, el lenguaje estético del 450 CL 6.9 se basa en la elegancia sobria, el equilibrio visual y la funcionalidad aerodinámica. La línea de cintura es alta y recta, el techo fluye con una ligera curvatura hasta el pilar C, y el capó se extiende largo y plano, como preámbulo de la bestia mecánica que esconde debajo. El rostro del 450 es inconfundible. La enorme parrilla cromada en forma de trapecio invertido es el corazón visual del frontal, flanqueada por los faros rectangulares dobles que caracterizan al W116. Este conjunto transmite autoridad sin ser agresivo, un diseño que comunica más con elegancia que con intimidación. En el centro de la parrilla destaca el emblema de Mercedes-Benz en forma de estrella de 3 puntas, y como remate, en el extremo del capó, el ornamento tridimensional que corona a los Mercedes clásicos de esta era. La estrella en alto relieve sobre una base cromada, símbolo universal del lujo automotriz. El paragolpes delantero, también cromado, es masivo y sólido, extendiéndose por todo el ancho del vehículo. Incluye elementos de protección en goma negra, una característica que ayudaba a cumplir con las normativas de seguridad de la época sin arruinar la estética. El capó es largo, recto y robusto, lo que acentúa la importancia del motor que lleva bajo su superficie. Tiene líneas de fuerza sutiles a los costados que guían la vista hacia el centro del automóvil y colaboran con la aerodinámica sin complicar el diseño. El capó incluye doble ventilación lateral, especialmente útil para el motor 6.9 que generaba temperaturas considerables. Los guardabarros delanteros están perfectamente integrados a la carrocería, sin aletines exagerados. La transición hacia los costados es suave, pero deja ver una musculatura elegante que recuerda que este no es solo un sedán ejecutivo, sino también una máquina de alto rendimiento. El perfil lateral del 450 CEL 6.9 es uno de sus aspectos más equilibrados. La batalla larga y el voladizo trasero proporcionado hacen que el auto mantenga armonía a pesar de su gran tamaño. Las molduras cromadas recorren la línea de cintura desde el guardabarros delantero hasta el extremo trasero, delimitando visualmente las proporciones y agregando un toque de distinción. En las puertas podemos notar los protectores de goma en negro mate, funcionales y discretos, que además rompían la monotonía visual del panel lateral. Los tiradores cromados, al ras con la superficie, siguen la línea del diseño simple pero efectivo. Otro detalle llamativo son los retrovisores exteriores, de carcasa metálica, con diseño rectangular y acabado cromado, que hoy son toda una pieza de colección. También lo son las molduras inferiores en aluminio cepillado y los tapabarros cromados que envolvían parcialmente las ruedas traseras. Venía equipado con llantas de acero de 14 pulgadas, cubiertas por tapacubos Mercedes clásicos con el logo central. A diferencia de otros sedanes de lujo de la época, Mercedes evitó usar diseños llamativos en las ruedas.
priorizó la sobriedad. No obstante, los neumáticos de perfil alto con banda blanca realzaban el carácter clásico del conjunto. Los más entendidos pueden identificar a un 6.9, incluso sin ver el motor. Basta con notar la suspensión trasera un poco más alta, producto de su sistema hidroneumático autonivelante, y el leve hundimiento frontal debido al peso del V8. La saga del 450 Cell es tan equilibrada como el resto del vehículo. Las ópticas traseras horizontales, con diseño estriado, ocupan buena parte de la sección final del auto, garantizando una excelente visibilidad. Entre ambas luces, el portaplacas con marco cromado aporta simetría, y sobre él, el emblema 450 Cell a la izquierda y el codiciado 6.9 a la derecha. Estos números eran una especie de contraseña entre entendidos. Sabías que no estabas viendo cualquier Mercedes, sino la versión más potente y exclusiva. El maletero es amplio y funcional, con una tapa de gran apertura y líneas limpias. El paragolpes trasero, también cromado y con gomas protectoras, completa el conjunto con solidez y proporción. La salida de escape, discreta y baja, es casi invisible, dejando todo el protagonismo al diseño general. El 450 se ofrecía en una amplia gama de colores, tanto sobrios como sofisticados. Algunos de los tonos más buscados por coleccionistas incluyen Anthracite Gray Metallic, Astral Silver, Ivory Cream, Midnight Blue, Classic White, Signal Red, combinados con interiores en cuero negro, marrón tabaco, azul marino o beige. Los contrastes realzaban la elegancia del vehículo. En ciertos mercados, incluso se ofrecía pintura bitono a pedido especial. En resumen, el diseño exterior del Mercedes-Benz es una lección de equilibrio entre elegancia, robustez y presencia. Un auto que no necesitaba alardear con alerones ni líneas agresivas para dejar claro quién era el rey de la carretera. Y aún hoy, al verlo estacionado en una exposición o rodando por la ciudad, conserva ese aire de respeto que solo los verdaderos íconos automotrices pueden imponer. Interior. Entrar en el Mercedes-Benz 450 Cell 6.9 no era simplemente subir a un auto. Era acceder a un santuario de refinamiento, tecnología y confort. Un espacio cuidadosamente diseñado para satisfacer las exigencias de los conductores y pasajeros más exclusivos de los años 70. Recordemos que el 6.9 era el buque insignia de la marca, la cúspide del lujo y la innovación dentro de la serie W116. Por eso, todo en su interior tenía que estar a la altura, desde los materiales hasta la disposición ergonómica, pasando por detalles que incluso hoy siguen siendo admirados. A primera vista, el interior del 450 sigue la línea del diseño sobrio típico de Mercedes-Benz de la época, pero con una presencia imponente y cuidada hasta en los mínimos detalles. La combinación de líneas rectas con superficies acolchadas, molduras de madera real y plásticos de excelente calidad generaban un ambiente que era elegante sin caer en la ostentación. Todo estaba dispuesto ergonómicamente alrededor del conductor, en una época en la que esta palabra ni siquiera era popular en la industria. La visibilidad era amplia gracias a los pilares delgados y a los grandes ventanales, lo que contribuía tanto a la seguridad como a la sensación de espacio. El lujo en el 450 no era simplemente visual, se sentía en cada superficie. Los asientos estaban tapizados en cuero genuino de alta calidad, disponible en colores como negro, tabaco, beige claro o azul oscuro, todos perfectamente combinados con los paneles de las puertas y el salpicadero. Los paneles de las puertas y el tablero incorporaban inserciones en madera de nogal o cebrano, según el mercado y la configuración, con un acabado brillante que contrastaba con el revestimiento acolchado del resto de la cabina. Incluso los botones y comandos, fabricados en plástico negro o aluminio cepillado, se movían con solidez y precisión. El techo interior estaba revestido en tela suave de excelente calidad, y los tapetes de felpa gruesa cubrían el piso como si se tratara de una alfombra de salón de lujo. Era un nivel de detalle que muy pocos autos ofrecían entonces, y que hoy sería digno de un sedán premium.
Los asientos delanteros eran verdaderamente protagonistas. Amplios, con excelente soporte lumbar, contornos bien definidos y un acolchado firme pero cómodo. Incorporaban regulación eléctrica en varias posiciones, lo que era toda una novedad para el momento. El conductor podía ajustar fácilmente el respaldo, la altura y la posición longitudinal del asiento sin necesidad de bajarse o girarse. En algunos mercados se ofrecía incluso calefacción de asiento, algo absolutamente inusual en los 70. Los reposacabezas eran ajustables en altura y ángulo, brindando un confort personalizado para cada pasajero. Los asientos traseros no se quedaban atrás. El espacio era amplísimo gracias a la batalla larga, y el ángulo de respaldo estaba cuidadosamente diseñado para ofrecer una postura relajada durante viajes largos. En versiones más equipadas, se podían incluir cortinas retráctiles y reposabrazos centrales plegables, tanto delanteros como traseros. El panel de instrumentos era limpio, funcional y completo. Frente al conductor, el gran cuadro de instrumentos circular agrupaba velocímetro, tacómetro, cuenta revoluciones, medidor de temperatura del refrigerante, presión de aceite, indicador de combustible y voltímetro. A la derecha se encontraba un reloj analógico de diseño clásico. La iluminación del tablero era suave y ámbar, diseñada para no deslumbrar en conducción nocturna. Cada aguja era precisa y se movía con suavidad, como corresponde a un vehículo donde la ingeniería era lo primero. La consola central incluía una serie de interruptores tipo balancín para funciones como desempañador trasero, luces antiniebla y control de climatización. Incluso el encendedor y la radio tenían su espacio perfectamente delimitado, con acabados cromados o metálicos pulidos. El 450 CEL 6.9 no solo ofrecía lujo en materiales y espacio, era también un auto tecnológicamente avanzado para su tiempo. Algunos de los equipamientos destacados eran aire acondicionado automático, climatizador con control preciso de temperatura, radio Becker Europa o México con cassette, que ofrecía sonido estéreo de alta fidelidad, elevalunas eléctricos en las 4 puertas, cierre centralizado de puertas, maletero y tapa del depósito de combustible, retrovisores eléctricos, al menos en el lado del conductor, volante regulable en altura y profundidad. Además, incluía detalles como luces de lectura individuales, luces de cortesía en puertas y hasta un cenicero iluminado para cada pasajero. No se trataba solo de lujo, sino de crear una experiencia completa y funcional. Mercedes-Benz fue pionera en la implementación de elementos de seguridad pasiva. El interior del 450 CEL 6.9 incluía zona de deformación programada en el salpicadero, volante colapsable en caso de colisión, cinturones de seguridad retráctiles en las 4 plazas, reposacabezas ajustables en todas las posiciones. Además, la cabina estaba diseñada para minimizar los reflejos solares y el deslumbramiento. Incluso las rejillas del sistema de ventilación podían regularse en dirección e intensidad de forma individual. Motorización. Cuando Mercedes-Benz presentó el 450 CEL 6.9 en 1975, lo hizo con una declaración clara de poder e innovación. Este modelo no era simplemente una versión más potente del 450 CEL convencional. Era un automóvil construido alrededor de uno de los motores más impresionantes jamás montados en un sedán de lujo. El 6.9 llevaba bajo el capó el legendario motor M100, un V8 a 90 grados de 6,834 centímetros cúbicos de cilindrada, SOHC con inyección mecánica Bosch Cajetronic, refrigerado por agua y construido casi artesanalmente. Era una evolución directa del motor de 6.3 litros que equipó al famoso Mercedes-Benz 300 CEL 6.3 W109, pero llevado a un nuevo nivel. Este V de oro era completamente de hierro fundido, con culata de aleación, y entregaba una potencia estimada de 286 caballos de fuerza a 4.250 revoluciones por minuto en Europa y 250 caballos de fuerza aprox. En su versión norteamericana, debido a las restricciones de emisiones, lo más impresionante era su torque,
Un monumental 549 Nm, alrededor de 405 libras-pie, desde apenas 3.000 revoluciones por minuto. Esto permitía una aceleración extremadamente contundente para su tamaño, con un 0 a 100 km por hora en alrededor de 7,4 segundos, cifras asombrosas para un sedán de casi 2 toneladas. En 1975, venía equipado con una transmisión automática de 3 velocidades desarrollada especialmente para soportar el inmenso par motor del V8. Esta caja de cambios era suave y extremadamente resistente, con relaciones elegidas para priorizar tanto la aceleración como el confort en carretera. No se ofrecía versión manual. Este automóvil era una máquina de lujo, y Mercedes consideraba que un conductor de 6.9 no debía preocuparse por pasar marchas. Tecnología oculta bajo el capó. Sistema de cárter seco con depósito externo de aceite, que permitía mejorar la refrigeración y evitar pérdidas de presión incluso bajo conducción agresiva. Enfriador de aceite externo, para mantener la temperatura bajo control en todo momento. Montaje sobre soportes hidráulicos, que reducían al mínimo las vibraciones. Regulación automática del ralentí, para mantener la suavidad incluso con el aire acondicionado encendido. Además, todo el tren motriz estaba calibrado para ofrecer una entrega de potencia lineal y controlada, sin estridencias, sin picos bruscos. Era fuerza pura, pero refinada. Estas eran algunas cifras estimadas del Mercedes-Benz 450 Cell 6.9. Potencia, 286 caballos de fuerza, EU, 250 caballos de fuerza, EU. Torque, 549 Nm. 0 a 100 km por hora, 7.4 a 8.2 segundos. Velocidad máxima, 225 km por hora. Consumo promedio entre 16 y 25 litros por 100 kilómetros, dependiendo del estilo de conducción y condiciones. Era un vehículo exigente en consumo, sí, pero su rendimiento estaba a la altura del motor más grande jamás montado por Mercedes-Benz en un sedán hasta ese momento. Con este propulsor, el Mercedes-Benz 450 SL 6.9 no solo era una bestia en la ruta, sino también un símbolo de dominación tecnológica y sofisticación alemana. Fue admirado, temido y hasta prohibido en algunas competiciones por su capacidad para humillar deportivos de renombre. Todo sin perder el porte elegante de un gran sedán. ¿Te imaginas acelerar esta joya en una autopista vacía, sintiendo el rugido de ese V8 empujando toneladas de lujo con una suavidad hipnótica? Esa era la magia del 6.9. Y así llegamos al final de este apasionante recorrido por el imponente Mercedes-Benz 450 Cell 6.9. Una auténtica leyenda que desafió las normas de lo que debía ser un sedán de lujo en su época. Con un diseño sobrio pero imponente, un interior que combinaba el refinamiento alemán con la comodidad absoluta y un motor V8 de 6.9 litros que podía humillar a deportivos, este Mercedes se convirtió en un ícono irrepetible. No solo fue un símbolo de poder y prestigio, sino también una muestra clara de que Mercedes-Benz estaba dispuesto a ir más allá, incluso cuando el mundo hablaba de crisis del petróleo y restricciones. El 6.9 fue, y sigue siendo, una declaración de principios, que el lujo no tiene por qué renunciar al rendimiento. Un auto que no se condujo, se dominó. No era solo para ejecutivos, era para líderes. Y no era solo un Mercedes, era el Mercedes. Ahora contanos vos en los comentarios. ¿Ya conocías esta bestia del lujo alemán? ¿Te gustaría tener uno en tu garage? ¿O tal vez lo viste en alguna película o serie? Nos encantaría leer tus opiniones, recuerdos o anécdotas sobre este modelo. Y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna joya más de la historia automotriz. Gracias por acompañarnos en este viaje por el pasado, donde cada motor tiene una historia y cada historia un rugido inolvidable. Nos vemos en el próximo episodio de Motores del Pasado.